¿Quién es el jinete del caballo blanco? En Apocalipsis 6 se rompen los sellos y emergen los 4 jinetes del Apocalipsis. El caballo blanco encabeza la marcha. Luego siguen la guerra, el hambre y la muerte. ¿Quién es él? Algunos dicen que es Cristo mismo, pero cuanto más se observa, más inquietante se vuelve la imagen. La verdad está oculta a plena vista, y la mayoría la pasa por alto. La identidad de este jinete no solo determina cómo entendemos la apertura del juicio, sino también cómo comprendemos el inicio del fin mismo. Imagina el cielo en silencio. Luego, un sonido como de trueno retumba en el aire. La quietud se quiebra y un caballo blanco irrumpe al galope. Sus cascos golpean con ritmo, como el tambor de guerra, firmes y constantes. El jinete va erguido, con el rostro decidido, su arco brillando a la luz. Una corona sencilla reposa sobre su cabeza. Sale a conquistar y para seguir conquistando. Si vieras eso primero, ¿lo llamarías salvación o amenaza? Lo que estás viendo es el momento en que se abre el primer sello en el libro de Apocalipsis. En la visión divina de Juan, un rollo yace en las manos del Cordero, Jesús mismo. Ese rollo contiene la historia de lo que está por venir, sellado 7 veces. Cada sello, al romperse, libera un nuevo movimiento en la historia. Cuando se rompe el primer sello, aparece este jinete sobre un caballo blanco. La pregunta que ha desconcertado a estudiosos y creyentes durante siglos es sencilla. ¿Quién es este jinete? Es importante porque todo lo que viene después, el caballo rojo de la guerra, el negro del hambre y el pálido de la muerte, ocurre tras su llegada. Juntos, los 4 jinetes forman un solo patrón. La conquista abre el camino a la guerra. La guerra agota los recursos hasta la escasez. Y la escasez conduce a la muerte. El primer jinete establece el patrón. Este jinete determina el tono del juicio y la forma de la historia. Sabemos con certeza que el caballo es blanco puro y llama la atención de todos. En otros pasajes de Apocalipsis, el blanco representa victoria y santidad. Es el color de las vestiduras lavadas, el color del triunfo celestial. Pero aquí, el blanco aparece al inicio de una serie de juicios. ¿Sientes la tensión? La imagen parece buena, y sin embargo, lo que sigue está lejos de ser paz. Y observa lo que lleva el jinete. En su mano hay un arco. Para las personas en tiempos de Juan, en el primer siglo, eso significaba fuerza a distancia y la capacidad de atacar sin acercarse. El arco simbolizaba dominio, imperio y temor. Un jinete con arco no era una imagen común en la profecía judía. El arco era común en las fronteras orientales de Roma, donde los arqueros montados de Partia eran temidos. La imagen de un arco evocaba de inmediato conquista y peligro. Luego vemos la corona. La palabra usada aquí es estéfanos, un término griego que significa una corona de laurel, de victoria. Era la recompensa dada a atletas y generales que habían triunfado. No era la diadema de joyas de la realeza, sino un símbolo de logro y honor. Apocalipsis dice que esta corona le fue dada, no que la tomó. La mayoría pasa por alto esa pequeña frase, sin notar cómo define toda la visión. Cada sello libera lo que el cielo permite, nunca lo que escapa de su control. 4 caballos, 4 movimientos de juicio, y este jinete blanco los inicia a todos. Los habitantes de Roma habrían entendido claramente la imagen. Los generales romanos cabalgaban caballos blancos tras la batalla, coronados con laureles, entre gritos de «victoria». Esa memoria le da a esta imagen tanto gloria como temor. La sala del trono celestial ahora refleja los símbolos del imperio, pero bajo el mando divino. ¿Ves la contradicción aquí? El jinete parece victorioso, pero su llegada abre el camino al sufrimiento. Resplandece, pero lo que sigue es sombra. El mensaje es sutil y agudo al mismo tiempo. Poder y permiso no son lo mismo. Y aquí comienza el gran debate. Muchos a lo largo de los siglos, especialmente algunos de los primeros maestros cristianos, vieron a esta figura radiante como el mismo Jesús, el Evangelio saliendo en triunfo. Otros, en cambio, escuchan una advertencia,
que ese resplandor oculta un poder más oscuro, un espíritu del anticristo disfrazado con colores celestiales. Algunos lo ven como algo más amplio aún, la fuerza inquieta de los imperios humanos que se levantan y caen bajo la correa del cielo. 3 lecturas, 3 caminos que llevan a retratos muy distintos de la historia. La pregunta es importante, pero antes de profundizar más, debemos rastrear la imagen hasta sus raíces. El caballo blanco no apareció por primera vez en Apocalipsis. Para entender quién es verdaderamente el jinete del caballo blanco, debemos ir al lugar donde nació el símbolo, siglos antes, en los escritos de otro profeta que también vio caballos moviéndose por la tierra. Siglos antes, otro hombre alzó la vista en la noche y vio caballos entre los mirtos. Vio caballos rojos, alazanes y blancos, esperando en las sombras de un valle. Ese hombre era el profeta Zacarías. Su ciudad, Jerusalén, acababa de comenzar a reconstruir su templo en ruinas tras años de exilio, y su pueblo se preguntaba si Dios aún observaba la tierra. Entonces llegó la visión. Jinetes estaban listos. Su misión era simple: patrullar el mundo y reportar lo que encontraran. Regresaron diciendo que la tierra estaba en calma. Zacarías 1:8. Pocos se dan cuenta de que esta antigua visión contiene la clave para entender a los jinetes del Apocalipsis. La visión de Zacarías enseñó a su pueblo que el cielo no estaba en silencio. Incluso cuando los imperios se alzaban y caían, Dios seguía enviando mensajeros a inspeccionar las naciones. Aquellos caballos eran exploradores, símbolos de la vigilancia divina. No atacaban, observaban. Pero unos capítulos después, Zacarías vio los caballos de nuevo y habían cambiado. Esta vez estaban enganchados a carros y ya no patrullaban en paz. Salían disparados de entre 2 montañas de bronce, cada carro tirado por caballos de distinto color. Zacarías capítulo 6, versículos del 1 al 8, dice que estos carros salen de estar delante del Señor de toda la tierra, y que los caballos hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ese es lenguaje de juicio, la ira de Dios satisfecha, su justicia ejecutada. Ya no informan, ahora actúan. Este es el punto de giro donde la observación celestial se convierte en intervención divina. Esa transformación importa. Cambia cómo leemos Apocalipsis. La visión de Juan sigue el mismo patrón, pero a una escala mucho mayor. Las patrullas silenciosas de Zacarías se han convertido en el estruendo del Apocalipsis. Los caballos ya no informan lo que ven, liberan lo que el cielo decide. La imagen ha madurado, pasando de la supervisión a la intervención, de mantener la paz a desatar el juicio. La mayoría pasa por alto ese vínculo. Los primeros lectores de Apocalipsis no lo habrían hecho. ¿Ves cómo eso lo cambia todo? Cuando reconoces ese eco, el caballo blanco de Apocalipsis deja de parecer aleatorio y empieza a sonar como una continuación. Y eso nos da una clave. Apocalipsis no está inventando símbolos nuevos, está revelando los antiguos en su forma final. Lo que comenzó entre los escombros de Jerusalén, ahora cabalga por todo el mundo. Cada misión, entonces y ahora, comienza de la misma manera, con el permiso del cielo. Los caballos se mueven solo cuando el Señor dice: adelante. El mismo permiso divino que envió a los caballos de Zacarías a inspeccionar las naciones, ahora envía a los de Juan a estremecerlas. Sientes la continuidad. El Dios que observaba es el Dios que ahora actúa. Los caballos de Zacarías susurraban que el cielo aún ve. Los de Apocalipsis rugen que el cielo aún reina. El cambio de observar a cabalgar marca el punto de inflexión en la historia profética. Cada imagen dice la misma verdad con un tono distinto. Las visiones nocturnas de Zacarías consolaban a un pueblo cansado. Las visiones celestiales de Juan advierten a un imperio confiado. Pero ambas provienen de la misma voz, el mismo trono, la misma autoridad. Cada movimiento de estos caballos responde a una orden desde lo alto. En Zacarías, los caballos maduran de exploradores a carros
que salen de estar delante del Señor y dan reposo a su espíritu en el norte. Lenguaje de juicio ejecutado, no solo observado. Juan comienza donde Zacarías termina. Jinetes liberados, no errantes. Si el patrón es juicio, ¿quién podría ser ese primer jinete del caballo blanco? Siglos después, creyentes escucharían esos mismos cascos y dirían que el primer jinete es Cristo mismo. ¿Podrían tener razón? Cristo y el Evangelio es la primera gran interpretación sobre quién es el jinete del caballo blanco. La más antigua, la más esperanzadora, y la que muchos creyentes aún sostienen. La Iglesia primitiva leía el Apocalipsis con asombro y temor, y buscaba significado en cada símbolo. Al llegar al caballo blanco del primer sello, muchos vieron un rostro familiar al frente. Para ellos, el jinete era Cristo mismo, y el caballo blanco representaba el Evangelio, puro e imparable. Uno de los primeros en afirmar esto fue Victorino de Petau, un obispo del siglo XIII. Vivió en una época en que el Imperio romano se había vuelto contra los creyentes. Predicar el nombre de Jesús podía costarte la vida. En su comentario sobre Apocalipsis, el más antiguo que aún conservamos, Victorino escribió que después de que el Cordero ascendió y abrió el primer sello, el caballo blanco representaba la palabra de Dios extendiéndose por las naciones. El arco, dijo, era el poder de la palabra para atravesar los corazones. La corona era su victoria. El blanco significaba santidad, y conquistar era el triunfo de la fe sobre la incredulidad. Cuando uno toma distancia y contempla esa interpretación, hay tres cosas que sobresalen. Primero, el comentario más antiguo que tenemos considera que este jinete es el Evangelio mismo, el mensaje de Cristo avanzando para conquistar corazones. Segundo, esa idea puede encajar con los otros sellos, pero solo si se trabaja en ello. Es necesario explicar cómo una visión de victoria encaja junto a las tres siguientes, que hablan claramente de juicio. Y tercero, toda esta lectura fluye naturalmente desde lo que acaba de ocurrir en el capítulo 5, cuando el Cordero toma el rollo y todo el cielo clama que Él es digno. Sin embargo, esa confianza planteaba una pregunta que no podían ignorar. Los otros caballos traen juicio, no gozo. ¿Cómo podía la victoria de Cristo encabezar eso? Veían iglesias surgiendo en ciudades donde antes había templos paganos. El Evangelio había cruzado océanos y desiertos. Su mensaje ya había llegado a emperadores. Para ellos, el primer caballo de Apocalipsis no era una advertencia, era una promesa. Cristo iba al frente de su iglesia, llevando la salvación al mundo. Hay belleza en esa lectura. Honra el flujo narrativo del Apocalipsis. El capítulo 5 muestra al Cordero tomando el rollo y al cielo clamando. Digno es el Cordero que fue inmolado. Resuena con el Salmo 45, versículos 4 y 5, donde la figura real cabalga con flechas de verdad, prosperando en majestad. Para la iglesia primitiva, esa poesía se cumplía en el Evangelio de Cristo avanzando. Pero hay que poner a prueba esa esperanza frente a la estructura de los sellos. Aquí gira la investigación, porque los tres sellos siguientes son todos juicios. Si este primer caballo es Cristo, ¿por qué su cabalgata parece desatar guerra, escasez y muerte? Algunos de esos primeros intérpretes ofrecieron una respuesta. Dijeron que la llegada del Evangelio provocó las tormentas que vinieron después. Cuando la verdad entra al mundo, la falsedad se resiste. La conquista del jinete, creían ellos, agitaba los poderes de las tinieblas, y los sellos siguientes mostraban la reacción del mundo. Esa visión aún tiene peso. Nos recuerda que el Evangelio muchas veces entra en conflicto, no en calma. Cada generación que lo recibe enfrenta oposición. Para Victorino y los creyentes de su tiempo, esa resistencia confirmaba la veracidad de la visión. Veían su propio sufrimiento como la reacción del mundo ante un Cristo conquistador. Casi puede escucharse su razonamiento. Si la verdad rompe cadenas, por supuesto que la oscuridad contraataca. Pero si este jinete representa verdaderamente a Cristo, ¿por qué Juan muestra otro caballo blanco más adelante?
con un nombre escrito en su manto. Hoy en día, la mayoría pasa por alto esta interpretación más antigua. Sin embargo, es la que está más cerca de la memoria de quienes vivieron cuando Apocalipsis aún se leía en reuniones clandestinas, a la luz de las velas y en medio del temor. Ellos sabían lo que significaba seguir a un Salvador que conquista por medio de la verdad y no con la espada. ¿Ves cómo esta primera lectura abre una puerta de esperanza? El caballo blanco se convierte en una señal de que, incluso en la persecución, la palabra de Dios no puede ser detenida. El cordero que abre el sello también comanda la victoria. La frase conquistar y para conquistar refleja la misma promesa que Jesús dio a las iglesias anteriormente en el libro. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Si los primeros creyentes veían a Cristo en el caballo blanco del primer sello, se enfrentaban a una nueva pregunta al llegar al capítulo 19. Allí aparece otro caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Lleva muchas diademas y empuña una espada que sale de su boca. El contraste es intencional y nos deja con una decisión. Si ambos caballos son blancos, ¿cuál jinete representa la verdadera victoria del cielo? Más adelante, en la visión de Juan, en Apocalipsis 19, otro caballo blanco aparece en escena. Se despliega como un espejo del primero. El cielo mismo se abre, pero esta vez no hay una voz que diga «ven». El jinete aparece por su propia autoridad. Su título se pronuncia en voz alta: Fiel y Verdadero. Sus ojos resplandecen como fuego, y en su cabeza hay muchas coronas. De su boca sale una espada afilada, y en su manto está escrito el nombre que solo él conoce: el Verbo de Dios. Esto evoca Isaías 11:4, donde el Mesías prometido herirá la tierra con la vara de su boca. Juan toma esa profecía para que ningún lector se equivoque respecto a quién monta este caballo. Este es el momento para el que la visión anterior nos estaba preparando. El primer caballo blanco generó preguntas. Este las responde. El contraste entre ambos es intencional y preciso. El primero porta un arco, un arma de distancia. Este empuña la espada de su boca, un arma de verdad hablada y juicio declarado. El primero lleva una sola corona, un estéfanos, una guirnalda de victoria que se daba a los soldados tras regresar triunfantes. El segundo lleva muchas diademas, diademata, las coronas de la realeza. Uno recibe autoridad, el otro la posee. La diferencia no puede ser más clara. Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El versículo continúa: Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí no hay símbolo que descifrar. El jinete es Cristo mismo, sin lugar a dudas. Su arma es su palabra, su victoria es justicia, y su propósito es poner fin a la rebelión. Apocalipsis 19 presenta a Cristo sin ambigüedad. Esa diferencia redefine por completo la pregunta sobre Apocalipsis 6. Cada detalle, desde sus ojos de fuego hasta la espada de su boca, lo confirma. Apocalipsis 6 carece de esas marcas, lo que complica identificar a ambos jinetes como la misma figura. Esto no prueba que el jinete de Apocalipsis 6 no pueda ser Cristo, pero sí marca fuertemente la diferencia entre una imitación y un cumplimiento. Al comparar estas dos escenas, la lección se vuelve clara. Juan quiere que el lector perciba la distancia entre la imitación y la verdad. El primer caballo blanco, en Apocalipsis 6:1, cabalga bajo permiso. Le fue dada una corona. El segundo cabalga en soberanía. Nadie le da nada. Él cabalga porque es el Señor. El arco y la corona del primero son símbolos prestados. Solo este jinete posee su significado real. Observa el ritmo. Los sellos comienzan con conquista y terminan en juicio. Lo que empieza con una pregunta se cierra con una revelación. El primer caballo blanco era limpio pero silencioso, su jinete sin nombre. El segundo llega empapado de propósito y hablando con autoridad. Así se transforma la historia.
de misterio a revelación. El cordero que abrió el primer sello ahora cabalga como el guerrero que pone fin al conflicto. ¿Ves con qué cuidado Juan construye el contraste? La primera visión nos deja con dudas, la segunda las elimina. El arco apuntaba hacia afuera en conquista. La espada de su boca golpea con verdad. La corona solitaria hablaba de una victoria ganada. Las muchas diademas proclaman un reinado eterno. En la primera escena, la misión del jinete es conquistar. En la segunda, su conquista ya está cumplida. Es importante notar la atmósfera de Apocalipsis 19. Los cielos no tiemblan, celebran. Los ejércitos del cielo lo siguen, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esta es la victoria después del juicio, no la conquista previa. Cada detalle está diseñado para mostrar autoridad final. El mismo Jesús que abrió el rollo, ahora cierra la historia con su palabra. Pero si miras más de cerca, la imagen en espejo que Juan presenta revela más que contraste. Expone la imitación. Para quienes alguna vez pensaron que el primer jinete debía ser Cristo, Apocalipsis 19 ofrece la respuesta con pura imagen. El texto no reprende ni corrige, simplemente revela. El primer caballo blanco parece santo, el segundo lo es. La escena anterior deja espacio para el engaño. Esta restaura la certeza. Cuando llega el verdadero jinete, él tiene nombre. Y esto importa para nosotros. Los dos caballos blancos muestran el abismo entre lo que parece justo y lo que verdaderamente lo es. Nos recuerdan que los símbolos de victoria en este mundo suelen ser copias de una realidad mayor. El Evangelio que cabalga en pureza sigue guiado por el mismo Cristo que volverá en gloria. La autoridad concedida en la primera visión y la soberanía total en la segunda, ambas le pertenecen. La mayoría no percibe cómo las imágenes de Juan resuelven su propio misterio. La historia de los sellos no es confusión, es un lento desvelar de autoridad. El cordero que fue inmolado se convierte en el jinete que reina. La visión termina con adoración en el cielo, el sonido de muchas aguas declarando Rey de reyes y Señor de señores. Toda corona reposa sobre su cabeza. Toda victoria falsa llega a su fin. Y toda pregunta suscitada por el primer caballo blanco encuentra su respuesta aquí, en el resplandor de su nombre. Ahora que el verdadero jinete ha sido revelado, el primero se vuelve aún más extraño. Su color es el mismo, su misión suena noble, pero detrás de él cabalgan la guerra, el hambre y la muerte. Si el segundo jinete es indiscutiblemente Cristo, entonces el primero exige una mirada más dura, una imitación vestida de luz. ¿Quién cabalga de blanco antes del regreso del Rey? Apocalipsis 19 proyecta una larga sombra hacia atrás, hacia el primer caballo blanco que cabalgó cuando el Cordero abrió el primer sello. El contraste ahora es inevitable. Si el último es Cristo revelado, entonces el primero debe ser su adversario desenmascarado, el poder del anticristo entrando en la historia disfrazado. La palabra griega anticristos significa tanto en contra de como en lugar de, un rival que imita al verdadero para sustituirlo. El color blanco es el mismo que el del Salvador. El movimiento también es el mismo. Conquista. La diferencia está en el origen y en el arma. Este jinete lleva un arco, pero no se mencionan flechas. Una corona le es dada, lo cual significa permiso, no posesión. El cielo permite su cabalgata, pero no la respalda. Apocalipsis entrena a sus lectores para esperar la imitación anticrística antes que la rebelión abierta. El primer sello encaja con la secuencia de juicios. El engaño es el primero de los males. Y la frase «le fue dada una corona» prueba que hay permiso divino, no identidad divina. Este es el patrón bíblico del anticristo. Imitación que roba símbolos de santidad para ocultar la rebelión. Es oposición mediante imitación, engaño mediante semejanza. Este es el adversario que toma prestada la luz para profundizar la oscuridad. Los poderes falsos de Apocalipsis reflejan a los reales. Dragón, bestia y falso profeta imitan al Padre, al Logos, Hijo y al Espíritu.
El primer caballo blanco pertenece a este mismo teatro de la imitación. Cabalga primero porque el engaño casi siempre se presenta envuelto en lo que parece justo. Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2:9 que la venida del inicuo será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es el mismo patrón que revela el primer sello, un poder que imita la verdad para ganarse la adoración. El color limpio oculta su propósito. En las ciudades de Asia, donde vivían los lectores de Juan, ese disfraz habría sido familiar. Las procesiones imperiales a menudo usaban caballos blancos y coronas doradas para celebrar las victorias de Roma. El emperador afirmaba traer paz mediante la conquista. Gobernaba como divino, el salvador del mundo por su espada. En sus calles, estatuas de Apolo con laurel y arco simbolizaban luz, sanidad y poder. Ver a un jinete blanco portando un arco evocaba ese mismo eco de propaganda imperial. El imperio presentándose como instrumento del cielo. La visión de Juan desenmascaraba esa ilusión. En esta lectura, el anticristo no es solo una figura final de rebelión, sino el patrón recurrente de poderes que imitan la autoridad del Cordero mientras se oponen a su verdad. Conquista por persuasión, guerra espiritual disfrazada de paz. El arco en su mano atraviesa todas las épocas. Palabras que halagan, milagros que alimentan la ambición, promesas que esclavizan. ¿Ves cómo esto da forma a la advertencia? El primer caballo blanco cabalga antes de la guerra, el hambre y la muerte, porque el engaño siempre abre la puerta a la destrucción. Primero vienen las mentiras, luego el caos. La secuencia de los sellos es deliberada. El espíritu del anticristo cabalga delante de cada juicio terrenal, allanando el camino con una luz convincente. Pero aún así, la palabra clave es permiso. Apocalipsis la repite: le fue dado. El jinete se mueve solo cuando el Cordero rompe el sello. Ni siquiera el anticristo escapa al control divino. Su ascenso pone a prueba los corazones. Su triunfo es temporal. Ese es el gran paradoja que enseña Apocalipsis. El mal se mueve dentro de límites fijados por el mismo Dios al que desafía. Cuando sigue el segundo caballo, el rojo, la ilusión de paz se derrumba en conflicto. La historia misma expone el fraude. En cada generación, los creyentes han enfrentado poderes que visten el color de la virtud, pero empuñan herramientas de orgullo. La visión nos advierte a discernir. Un movimiento puede prometer unidad. Un gobernante puede reclamar mandato divino. Un mensaje puede sonar santo. Pero si reemplaza la autoridad del Cordero, cabalga en el espíritu del primer caballo blanco. ¿Reconoceríamos al Cordero si su imitador llegara primero? El anticristo no siempre grita. Susurra con tonos familiares. Sus victorias a menudo comienzan como avivamientos. Sus coronas brillan, pero son luz prestada. Apocalipsis nos enseña a buscar la marca del permiso. Fue dada una corona. Solo el Cordero posee la soberanía verdadera. Piensa en cómo habría sonado esto en el siglo I. El poder de Roma era absoluto, sus legiones imparables, su emperador aclamado como Salvador del mundo. Pero la visión de Juan decía que incluso los triunfos del César formaban parte de un guión mayor, permitidos por un tiempo para revelar lo que el mundo adora cuando olvida a Dios. Esa visión era peligrosa y liberadora al mismo tiempo. El espíritu del anticristo cabalga a lo largo de la historia en todo sistema que promete salvación sin el Cordero. Conquista corazones mediante el espectáculo y el temor, mediante promesas de seguridad, mediante religión falsa vestida de blanco. Pero su hora es limitada. El sello que le permitió cabalgar un día se cerrará. ¿Te hace esto pensar cuántas veces confundimos éxito con verdad, victoria con justicia y carisma con llamado? Esa es la prueba que Apocalipsis aún nos presenta. El primer jinete parece brillante, pero su luz es hueca. Solo cabalga por permiso y su temporada termina cuando desciende el verdadero rey. No todo caballo blanco lleva la palabra. Si el engaño del anticristo inicia el ciclo,
Los siguientes caballos muestran lo que siempre viene después: guerra, escasez y muerte. Y detrás de todos ellos, el Cordero sigue abriendo cada sello. La pregunta ahora es: ¿qué patrón está dejando que el cielo se despliegue? A lo largo de los siglos, el eco de los cascos nunca se desvanece. Cada época lo ha sentido. Conquista, luego guerra, luego racionamiento, luego muerte, repitiéndose con nuevos colores y nuevos nombres. Los jinetes del Apocalipsis no son solo un momento en el tiempo. Describen cómo se mueve el juicio cuando la humanidad exalta el poder por encima de la verdad. Si el engaño suele cabalgar primero, ¿qué nos dice el patrón más amplio sobre el papel del caballo blanco? Toda respuesta sobre el primer jinete debe encajar dentro de ese ritmo. Es el primer movimiento en una secuencia divina, no un misterio aislado. Cuando Juan vio abrirse los sellos, no estaba presenciando una catástrofe fugaz. Estaba viendo la maquinaria del juicio. La secuencia es sencilla: conquista, luego guerra, luego escasez, luego muerte. Apocalipsis 6:3-8 muestra 3 sellos más que se abren y 3 caballos más que cabalgan al llamado del cielo. Pero ¿y si ese patrón nunca se detuvo del todo? A lo largo de la historia, el mismo orden ha regresado. La ambición se eleva, la violencia se propaga, la escasez la sigue y las tumbas se multiplican. Desde imperios antiguos hasta estados modernos, el ritmo se repite. Esta es la lectura arquetípica, un ciclo, no una fecha única. Si eso es cierto, entonces el primer jinete no es solo un individuo, sino el acto inicial del juicio en cada época. Apocalipsis nombra el ritmo que subyace a los eventos. Y ese ritmo siempre comienza igual. Piénsalo así: esos 4 jinetes reaparecen cada vez que la humanidad busca poder sin Dios. No se mueven por sí solos. El cielo tiene que permitirlo primero. Lo que parece caos, en realidad es estructura. Juicio y misericordia están entretejidos en la historia. Este es un juicio ordenado, no un accidente. Expone el orgullo, restringe el mal y recuerda al mundo que la justicia no está dormida. ¿Has sentido ese temblor en los titulares y en los libros de historia? El patrón explica los giros de la historia sin justificarlos. Las audiencias antiguas conocían la pompa de la conquista y conocían el costo que siempre le seguía. La conquista es una máscara que la historia sigue usando. Dios no pierde el control cuando los jinetes se mueven. Los usa para exponer, para limitar y para llevar todas las cosas a su fin designado. Incluso la ira se convierte en un instrumento de misericordia. El juicio es quirúrgico, no impulsivo. Pero el rollo nunca deja su mano. Puedes vivir con eso en mente. El misterio de ese primer jinete no se disipa aquí, se expande. Antes de que Juan mirara al oriente, la Iglesia ya se preguntaba: ¿quién sigue cabalgando primero en cada generación? Así que la pregunta se amplía: ¿y si el primer jinete es parte de un ciclo que se repite hasta que aparezca el verdadero rey? En el mundo de Juan, ese ritmo ya tenía nombre y dirección: el temor que venía del este. Cada niño romano había oído historias sobre arqueros más allá del Éufrates, caballos veloces brillando bajo la luz del desierto. ¿Vemos ahora el temor que sentían cuando esos cascos sonaban cerca? Para los primeros oyentes de Juan, el sonido no era solo una visión, era un recuerdo. Las iglesias de Asia conocían el mundo romano y conocían la historia que aún atormentaba su orgullo. Más de 100 años antes de Apocalipsis, jinetes del este quebraron la ilusión de invencibilidad. El nombre se murmuraba en el imperio con voz baja: Partia. En el año 53 a.C., en Carras, las legiones romanas marcharon al este con confianza y regresaron deshechas. Las legiones se quebraron bajo un cielo espeso de flechas. El enemigo era veloz, girando en retirada para disparar hacia atrás, y Roma no tenía táctica contra ello. Cuando la noticia llegó a la capital, los senadores palidecieron. El imperio había encontrado su límite. ¿Y si esa humillación se convirtió en la clave para entender el primer sello del Apocalipsis? Para los días de Juan,
ese temor ya era un reflejo. En los mapas de las fronteras, Partia aún brillaba como el único poder que Roma jamás sometió. Para los creyentes en Éfeso, Esmirna y la Odisea, un jinete con arco despertaba un temor antiguo con un nuevo rostro. Por eso la imagen de Juan calaba tan hondo. El caballo del primer sello no cabalgaba en un cielo abstracto. Presionaba una herida vieja. El arco era más que un símbolo. Era un recordatorio de que los imperios también sangran. Jeremías 50:41 habla de una nación del norte, rápida con arcos, marchando contra Babilonia. Juan utiliza esa memoria para interpretar su momento. Por eso la imagen parta hacía que el primer caballo blanco se sintiera como juicio, no como triunfo. Juan reutilizó los símbolos romanos de paz y profecía para mostrar su falsedad. Un mensaje divino, envuelto en lenguaje imperial. Escritores antiguos como Plutarco y Casiodión relataron Carras como una herida moral. Dijeron que las flechas caían como lluvia, implacables y burlonas. Para Roma esas flechas significaban humillación. Para la audiencia de Juan, la imagen se volvió profecía, una advertencia de que los imperios suben y caen por permiso del cielo. El sello se abrió, y la historia se movió bajo orden. Y una palabra que conocían, arco, de pronto pesaba más que el color. Dios también enseñaba a través de ese temor. Todo poder terrenal eventualmente enfrenta su propio Carras. Ningún ejército, ninguna economía, ningún trono puede escapar al juicio. El orgullo invita al juicio que niega. ¿Puedes sentir lo que sintieron los primeros creyentes al escuchar el Apocalipsis en voz alta? Al percibir un temor familiar volverse advertencia sagrada? La profecía se sentía tanto aterradora como justa. Sentían temor y consuelo entrelazados. El miedo a los arqueros partos se desvanecería, pero el patrón que encarnaban permanecería. La soberbia que sube, la caída que sigue y el Dios que permite ambas. Y eso nos lleva a la encrucijada de la interpretación. Si el primer caballo se siente como juicio y engaño, ¿por qué algunos aún lo llamaron victoria de Cristo? El eco de los cascos se desvanece, y nos queda la pregunta que ha impulsado toda esta búsqueda. ¿Quién cabalga el caballo blanco? A lo largo de los siglos, 3 interpretaciones han sostenido el debate, y cada una revela parte de la verdad. Ahora por fin podemos ponerlas una al lado de la otra. Cada interpretación parte de una imagen distinta de Cristo. La primera, la lectura cristológica, ve su evangelio avanzando tras la ascensión, conquistando corazones con la palabra como flechas. Honra el impulso de Apocalipsis 5, donde el Cordero acaba de ser exaltado y el cielo canta su victoria. Los padres de la Iglesia oyeron ese triunfo y no pudieron imaginar otra cosa que a Cristo cabalgando. Vieron la victoria con tanta claridad que no percibieron la tormenta que seguiría. La segunda, la lectura anticrística, ve el engaño en colores brillantes, la imitación que conquista mediante seducción y falsa paz. Considera al cuarteto de jinetes como juicios, cada uno liberado por permiso. Aquí el primer sello refleja el disfraz favorito del enemigo, la santidad como máscara, la victoria como control. Esta interpretación valora la cautela, enseñando a los creyentes a discernir apariencias y a probar todo espíritu que afirme hablar en nombre de Dios. La tercera, la lectura arquetípica, ve a estos caballos como el pulso mismo de la historia. Observa cómo la conquista, la guerra, la escasez y la muerte regresan en ciclos hasta el fin. Esta visión nos recuerda que Apocalipsis habla en patrones, no solo en predicciones. Cada generación ve pasar a estos jinetes, y sin embargo, todos están bajo la autoridad del Cordero. Entonces, ¿cómo decidir? Aquí hay una manera simple de evaluarlo. Si lees los sellos como una cadena de juicios, la visión anticrística encaja mejor. Si sigues el impulso narrativo, desde la victoria del Cordero en el capítulo 5, la lectura cristológica tiene belleza y lógica. Si ves Apocalipsis como el ritmo de la historia misma,
La lectura arquetípica conserva su sabiduría atemporal. Cada lente revela una parte de la verdad. Ninguna cancela a las otras. Pero el hilo que las une es la soberanía. En cada lectura, el jinete sale porque le fue dado hacerlo. El poder está gobernado por el permiso. Ya sea que el caballo lleve la palabra de Cristo, el engaño del anticristo o la fuerza de la historia, el Cordero sigue siendo quien abre el sello. Esa es la verdad que Apocalipsis mantiene a la vista. Toda autoridad es prestada. Toda conquista se mueve con correa. Esa verdad convierte el terror de la visión en certeza. Cuando la guerra se levanta, cuando evangelios falsos seducen, cuando las naciones repiten su ciclo de orgullo, nada escapa al trono. La historia no va sin rumbo. La misma voz que llamó al primer jinete un día los llamará a todos a detenerse. Para los oyentes del tiempo de Juan, eso significaba valentía. Vivir bajo un imperio, pero pertenecer al reino del Cordero. Para nosotros significa lo mismo. Discierne las imitaciones brillantes. No temas el ruido de la conquista. Recuerda la línea del permiso. El mundo cabalga solo porque Él lo permite. Piensa en cómo Apocalipsis cierra el círculo. Cuando aparece el jinete final en Apocalipsis 19, su nombre es fiel y verdadero. Su corona no es una guirnalda prestada, sino muchas diademas de dominio. Su arma es su palabra. Toda luz falsa se desvanece en su presencia. Así el primer sello enseña discernimiento, y el jinete final enseña esperanza. Entre ambos está el largo camino de la historia, pero ambos pertenecen a la misma mano. ¿Qué sabiduría nos deja eso? Cuando el mundo cabalgue de nuevo, entre conquista y confusión, fija tus ojos en aquel que abre los sellos. Su permiso es nuestra paz. Su soberanía es nuestro ancla. La visión que comenzó con temor termina con fe. El Cordero reina. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe escondida o la obediencia silenciosa con nuevos ojos, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede viajar una verdad sencilla. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Cada episodio es un paso más hacia el corazón de los misterios de la Escritura y las formas en que Dios sigue hablando en medio del silencio. Gracias por caminar este viaje conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe callada, aunque nadie la vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.